El orden de los eventos terrenales y celestiales. Es un placer poder saludarlos una vez más en este diálogo con mi padre, el doctor Alberto Dreyer. En el tema de hoy, en la serie que estamos llevando por el título Diálogos sobre el Templo del Apocalipsis, vamos a presentar especial atención al orden de los eventos terrenales y celestiales. Vimos en un tema anterior que el cielo mira con especial interés a lo que ocurre aquí en la tierra y se espera también de nosotros que miremos con especial interés a los hechos que ocurren en el cielo. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Cuál es la razón por la que los habitantes del universo están tan interesados en lo que sucede aquí en la tierra? Gracias, Roy, por ayudarnos a hacer más interesante y ameno el estudio de estos temas tan importantes para nosotros hoy con tus preguntas. La razón es que en este mundo se juega la estabilidad y seguridad del universo. La manera en que Dios obra para resolver el caos de este mundo afirmará la confianza de su creación celestial en su carácter de Rey del universo o la perjudicará impidiendo el restablecimiento de la paz, la armonía y la felicidad eternas. Y de allí podemos deducir la razón por la que el ángel rebelde se esfuerza tanto en engañar a todo el mundo, según el Apocalipsis. Quiere dañar no solo a nosotros, sino a la reputación divina ante toda su creación terrenal y celestial. Así es, el diablo cree que si logra rebelar al mundo entero contra Dios, dejará en ridículo al creador de este mundo y su causa rebelde contra Dios podría encontrar eco en otros mundos habitados. Pero, felizmente para nosotros que creemos en Dios, al leer el libro del Apocalipsis, se ve un plan divino de restauración que después de la turbulencia del mundo logra restablecer la armonía universal. Es evidente al leer Apocalipsis capítulos 4 y 5 que el diablo no está logrando su objetivo de desacreditar a Dios por su creación, porque la corte del cielo considera digno a Dios y a su Hijo de recibir todo honor y toda alabanza por ser no solo el creador de este mundo, sino también el redentor de toda su creación, de esta creación en particular de la tierra. Y es justamente eso lo que quiere Dios que hagamos nosotros acá en la tierra también. Por eso el primer mensaje angélico extiende un llamado a temer a Dios y darle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Y en ese contexto requiere que adoremos al que hizo toda esta creación. Ese pasaje se encuentra en Apocalipsis 14, 6 y 7. Este mundo se está transformando en un caos global, lo vemos por todos lados. Y por lo que veo, la manera que Dios tiene para arreglar este desastre es mediante un juicio en los cielos que lo vindique a Él como siendo digno de ser adorado por su obra de creación. Y esto a pesar de todo este descalabro. Para revelar su verdadero carácter difamado por el ángel rebelde, Dios envió a su Hijo con el propósito de redimir a los que acepten el Evangelio. Por eso, la corte final de juicio termina alabando a su Hijo también como siendo digno de recibir toda la honra y la gloria del cielo por su obra de redención. Y el Apocalipsis también menciona varias veces a los moradores de la tierra y a los moradores del cielo. Y siempre parece hacerlo por contraste, haciendo diferencia entre los del cielo y los de la tierra. Los moradores de la tierra persiguen a los moradores del cielo. Así es, los moradores de la tierra miran hacia la tierra, hacia el anticristo que pretende ocupar el lugar de Cristo en la tierra. Y los moradores del cielo miran hacia el cielo donde se encuentra Jesús intercediendo por ellos. Pero entonces cabe la pregunta, ¿dónde están los moradores del cielo? ¿Están en el cielo o aquí en la tierra?
No importa dónde estén, los moradores del cielo son los que viven en el cielo, Dios, su Hijo, los ángeles, y también los que desde la tierra ponen su mirada en las cosas del cielo, ya que mediante Cristo pasamos a formar parte de la familia del cielo. Por eso, al orar a Dios, lo hacemos con la confianza de saber que formamos parte de la misma familia celestial, ya que se nos considera ciudadanos de la patria eterna. Leamos lo que escribió el apóstol Pablo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Efesios 3:15. Es muy importante poder entender esto porque acá en la tierra somos extranjeros y peregrinos, pero nuestra morada eterna está en los cielos, según vimos o podemos leer en Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 16. Y por eso exhortó el apóstol Pablo a no dejarnos deslumbrar por las cosas de la tierra. Leamos su exhortación. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3, versículos 1 y 2. Porque Dios nos resucitó juntamente con Cristo y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:6. Es por la fe, en una dimensión espiritual, que moramos en la esfera celestial, ya que por medio de Cristo, sigue diciéndonos el apóstol, tenemos acceso a Dios mediante el Espíritu Santo. Efesios 2:18. Muy bien. Ahora, ¿en qué lugar del cielo suceden los eventos celestiales? En el templo del Apocalipsis que hemos estado estudiando en toda esta serie, salvo en los 2 últimos capítulos en los que el énfasis se pone en la ciudad de Dios como la recompensa final de los justos. Quiere decir entonces que los moradores del cielo ponen su vista en el ministerio de intercesión y juicio que se da en el templo del cielo, y los moradores de la tierra intentan resolver sus problemas recurriendo a una intercesión impostora terrenal. Los moradores de la tierra adoran al anticristo representado por una bestia terrible que blasfema contra el templo de Dios y los que moran en él. Y son tan engañados por ese anticristo que también persiguen a los moradores del cielo en su peregrinación a su hogar celestial. El tema es muy abarcante, por lo cual leeré acá solo algunos pasajes. En Apocalipsis 13, versículos 6 al 8, se nos dice que el anticristo abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Y al ser perseguidos, los mártires del 5º sello claman a Dios por justicia bajo el altar de intercesión celestial, diciendo: ¿Hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Apocalipsis 6:10. ¿Y cuál es el orden de los eventos que se desarrollan en el templo celestial con respecto o en relación con los eventos históricos de acá a la tierra? Si queremos entender bien el orden de los eventos celestiales, tenemos que entender también bien el orden de los eventos terrenales y su correspondencia. ¿Cuál es el orden de los eventos del templo celestial? Dios anticipó ese orden en el antiguo templo de Israel con la intercesión diaria que se efectuaba en el lugar santo y otra intercesión final que se llevaba a cabo al concluir el año en el lugar santísimo. ¿Cómo se relacionan los eventos terrenales y celestiales?
Según los libros apocalípticos de Daniel y de Juan, mientras Cristo lleva a cabo su intercesión regular en el lugar santo del templo celestial, aquí en la tierra el anticristo blasfema contra el templo del cielo, suplantando esa intercesión por otra impostora en la tierra. Así se burla del ministerio sacerdotal de Cristo en el cielo y procura destruir a los que confían en la intercesión celestial desde la tierra. Y también es interesante ver que en la intercesión final se consuma la obra de salvación con el establecimiento del tribunal del cielo en el lugar santísimo y la investidura del Cordero para reinar eternamente sobre su pueblo. Es confortable saber que según el plan divino de salvación, trazado por Dios en el santuario terrenal que ahora se cumple en el cielo, la impostura y el odio perseguidor del ángel rebelde no durarán para siempre. El templo celestial será vindicado y todos los moradores del cielo juntamente con él, incluyéndonos a nosotros, seremos vindicados. ¿Cómo podemos saber en qué momento nos encontramos de la intercesión celestial? Y según tengo entendido, estamos en la época en que Cristo concluye su intercesión celestial mediante una obra de juicio en el lugar santísimo. Hay varios indicadores que Dios dejó en el Apocalipsis para que pudiésemos leer el reloj profético de los servicios del templo celestial. Eso ocurriría después del tiempo de opresión que ejercería el anticristo romano que, según se le reveló al profeta Daniel, surgiría como un cuerno de una bestia perseguidora que representaba al antiguo imperio romano. La historia muestra que eso ocurrió en la Edad Media y se extendió por 1200 años hasta 1798, cuando se le quitó su autoridad política al papado romano. Las masacres espantosas llevadas a cabo por esa institución político-religiosa durante tanto tiempo no se pueden ocultar. De ese período habla abundantemente también el Apocalipsis, en donde se desenmascara su carácter blasfemo contra Dios, su templo y los que habitan en él. Pero Dios fue más específico aún. A través del mismo profeta Daniel indicó la fecha en que comenzaría la intercesión final de Cristo en el santuario celestial con la escena del juicio que ya hemos considerado en esta serie. De eso escribí abundantemente en mis libros, en especial en el libro Los tiempos apocalípticos del santuario. El 22 de octubre de 1844 comenzó esa intercesión final, cuando según Daniel el santuario celestial sería purificado. Daniel 8:14. En el capítulo anterior, Daniel describe la escena de juicio celestial que Juan en el Apocalipsis revela también con más detalles, identificando a Cristo con el Hijo del Hombre de la visión de Daniel. Es muy interesante y fascinante ver cómo esa profecía de los 1260 años se concretó en el año 1798. Por lo que se ve también leyendo el Apocalipsis de Juan, habría un pueblo que sabría exactamente cuándo comenzaría esa obra de intercesión final y juicio en el lugar santísimo. Y esa revelación se la proclamaría por el mundo entero. Pienso en el primer mensaje angélico que podemos ver en Apocalipsis capítulo 14. Léelo tú mismo, Roy. Está en los versículos 6 y 7 de ese capítulo. Muy bien, leamos. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Habría un pueblo al final que conocería exactamente la hora del juicio de Dios.
y exhortaría a los moradores de la tierra a no adorar al anticristo, sino al Creador. Ese pueblo es el pueblo adventista que está ya proclamando ese mensaje en todos los países de la tierra. Al exhortar a adorar al Creador, llama en verdad a guardar los mandamientos de Dios, con un énfasis especial en uno de ellos muy descuidado, el que requiere honrar el día que conmemora la creación. Esto es, el sábado como día de reposo. De hecho, como conclusión a los 3 mensajes de origen celestial que predica ese pueblo, dice ese mensaje: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Y hay otros testimonios fechados en el Apocalipsis que confirman el momento en que debía establecerse esa corte del cielo para juzgar la vida de todos los seres humanos desde Adán hasta los últimos sobrevivientes de la tierra. Sí, hay varios testimonios. Es cuando suena la 7ª trompeta de juicio divino, cuando al establecerse la corte del cielo para juzgar al mundo, Dios asume con su Hijo los reinos del mundo. Juan ve abrirse en ese contexto el lugar santísimo del templo celestial con las siguientes palabras: el 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Apocalipsis 11, versículos 15 al 19. También el ángel que Juan ve en el capítulo 10 del Apocalipsis anuncia la ocasión en que va a sonar la 7ª trompeta, diciendo que a partir de entonces el tiempo no será más. ¿A qué se refiere el ángel cuando dice que no habría más tiempo? No se refiere a que no habría más tiempo, sino que el tiempo profético anticipado por Daniel se completaría y no habría más fechas proféticas. Leamos. Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que hay en ella, y el mar y las cosas que hay en él, que el tiempo no será más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Algunos traducen que no habría más demora, pero eso no dice el original. Literalmente dice que cuando comience a sonar la última trompeta, el misterio de Dios que estaba contenido en el librito que el mismo ángel había ordenado sellar a Daniel y que no lo podía entender entonces, ahora estaría abierto y se podría entender todo lo relativo al tiempo del fin que el profeta no había sido capaz de comprender. Notemos también que ese ángel pone el énfasis de nuevo en Dios como creador. ¿Y cuándo es que expira el tiempo de la 6ª trompeta? Porque a partir de entonces Juan no habla más de la 6ª trompeta, sino que señala a la 7ª trompeta. La 6ª trompeta expira en 1840, según un estudio exegético, teológico e histórico.
de la descripción que Juan dio sobre esa trompeta. Otros se han basado también en una proyección de escala variable mostrando su llegada hasta 1844. No tenemos tiempo de considerar aquí todo ese estudio que documenté ampliamente en el libro que mencioné hace unos momentos. Pero pueden encontrar también abundante material en mi página de internet, en la sección de artículos y aún en mis exposiciones sobre las trompetas en la sección de videos. Sobre el punto de partida escribí un estudio histórico que fue publicado por el International Journal of Humanities and Social Science en agosto del año 2017. Como me gustaría poder hablar abundantemente aquí sobre esos dos juicios de trompetas, el sexto y el séptimo. Pero ya lo hice en otra serie sobre las trompetas del Apocalipsis que pueden encontrar en mi página de internet. Muy bien. Ahora, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, al concluir el año, ¿seguía oficiando en el lugar santo? Y porque si eso no ocurría, ¿sería imposible vincular la sexta trompeta con la hora del juicio final en el lugar santísimo? No, solo al concluir la expiación en el lugar santísimo, el sumo sacerdote purificaba el altar del incienso en el lugar santo. Y por eso cuando concluye la intercesión final y de juicio en el lugar santísimo, las puertas se abren, pero no para entrar, sino para salir, y del altar se proclaman los juicios finales. Pero dejemos explicar eso al espíritu de profecía. Cuando el sumo sacerdote entraba el día de la expiación en el lugar santísimo, terminaba el servicio del primer departamento. Dios mandó: no ha de haber hombre alguno en el tabernáculo de reunión cuando él entrare para hacer expiación dentro del santuario hasta que salga. Levítico 16, versículo 17. Así que cuando Cristo entró en el lugar santísimo para consumar la obra final de la expiación, sigue diciendo ella, cesó su ministerio en el primer departamento. Pero cuando terminó el servicio que se realizaba en el primer departamento, se inició el ministerio en el segundo departamento. Solo había terminado una parte de su obra como intercesor, en el caso de Cristo en el templo celestial, para empezar otra. Esto demuestra y significa que no se puede ubicar entonces la sexta trompeta en nuestra época, porque vivimos ya en el periodo final de la puerta abierta al lugar santísimo, algo que se da durante solamente el periodo de la séptima trompeta. Cuando los pioneros de la iglesia adventista captaron eso, salieron por todo el mundo a proclamar la hora del juicio como habiendo ya llegado en los términos de Apocalipsis 14:7. Y ese mensaje nos llega a nosotros hoy para unirnos en esa proclamación grandiosa del tiempo solemne en el que estamos viviendo. Y algunos teólogos de nuestra iglesia en la actualidad tratan de entender el Apocalipsis como una obra literaria. Y ven en la primera parte una sección histórica basada en el lugar santo y en la segunda parte una sección escatológica basada en el lugar santísimo. ¿Estás de acuerdo con esa división literaria? No, por supuesto que no. En cada séptuple serie profética se ve el ministerio de Cristo en el lugar santo que culmina al final en el lugar santísimo. No hay que esperar hasta llegar a la segunda mitad del Apocalipsis para pasar al lugar santísimo. Y entonces, ¿en qué consiste el método estructural para interpretar la Biblia? Ya que hoy se lo usa mucho en el mundo teológico cristiano. El método estructural no es muy antiguo. Fue Kenneth Strand quien lo introdujo en nuestra iglesia por los años 70 del siglo pasado en relación con el libro del Apocalipsis. El problema es que tales estructuras son a menudo fabricadas según las presuposiciones del intérprete y luego impuestas al texto para no percibir el cuadro real proyectado por la profecía.
mientras que Strand advirtió sobre la subjetividad del método en Foundational Principles of Interpretation, página 31, una segunda generación de teólogos terminó adoptándolo en forma casi dogmática para extraer conclusiones teológicas contrarias al contenido mismo de las visiones estudiadas. Las propuestas que esos teólogos han estado ofreciendo sobre la estructura literaria del Apocalipsis no son otra cosa que especulaciones basadas en teorías conspirativas sobre lo que Juan podría haber tenido en mente al relatar sus visiones. Por eso tales propuestas están llenas de frases dubitativas y en donde los mismos intérpretes no se atreven a dar ninguna certeza sobre sus suposiciones estructurales. ¿Podrías explicar un poco más acerca de este punto, dando más detalles sobre la manera contradictoria en la que dividen el Apocalipsis entonces esos autores? Sí, en mi página de internet lo he hecho. La mayoría de los intérpretes modernos ve dos secciones definidas en el Apocalipsis que van del capítulo 1 al 11 y del 12 al 22. En eso estoy de acuerdo. Pero Kenneth Strand definió la primera sección como siendo histórica y la segunda como siendo escatológica, es decir, relativa a los eventos finales. Desde allí en adelante, algunos comentarios actuales que provienen mayormente de la Universidad de Andrews se han puesto a dividir en forma diferente el Apocalipsis. Y esto se debe a que nadie puede negar que las visiones que siguen al capítulo 11 contienen también mucho de historia. El capítulo 12, por ejemplo, hace historia del origen del mal hasta la crisis final, y el capítulo 13 describe la historia del anticristo medieval hasta su fin. Por eso algunos han intentado ubicar la segunda sección del Apocalipsis a partir del capítulo 15 o aún del capítulo 16. Pero tampoco pueden librarse de ver que el capítulo 17 es también histórico porque recapitula la historia sanguinaria de la ramera apocalíptica hasta que es destruida, e incluso habla de los 7 montes que representan a todos los poderes de la tierra que se levantaron contra Dios y que están retratados como en una maqueta en los 7 montes o colinas de la ciudad de Roma. El problema se complicó más todavía con el comentario de otro autor más reciente, quien para mantener la nomenclatura usada por Kenneth Strand, concluyó que toda la primera sección supuestamente histórica del Apocalipsis se cumple en el lugar santo y que solo en el capítulo 11 se abre la puerta al lugar santísimo, iniciando la sección supuestamente escatológica. Pero ese autor se olvidó que el libro sellado de Apocalipsis 5, que él considera también como equivaliendo al libro de la ley que Moisés mandó poner al lado del arca en el lugar santísimo, bueno, ese autor solo arbitrariamente podría ubicar el capítulo 5 en el lugar santo porque él reconoce que el libro sellado correspondía tipológicamente al libro que Moisés escribió y que hizo poner en el lugar santísimo. A un otro autor que siguió con ese entretenimiento literario vio en Apocalipsis 11:1 que se usa el término naos, que significa templo, en referencia más definida al lugar santísimo. Por lo cual dividió el Apocalipsis en una primera mitad en el lugar santo que llega hasta el capítulo 10 y una segunda mitad en el lugar santísimo que llega al capítulo 22. Y esto a pesar de admitir que el término naos se encuentra ya en Apocalipsis 3:12 y 7:15. De manera que una clasificación tal en histórico y escatológico es demasiado general y nunca puede ser establecida en forma rígida para negar el constante ir y venir de la historia en todo el Apocalipsis. Interesante saber todo esto, algo que yo no conocía personalmente y quizás muchos de ustedes tampoco, pero el Apocalipsis está tan lleno y rico de enseñanzas que no solamente son del pasado y ni lo que sucede en el cielo, sino en manera práctica lo que
lo que nos afecta a nosotros en el día a día. Y la primera mitad de ese libro, el Apocalipsis, ¿no es entonces solo histórico? No. Allí se dan las séptuples series proféticas que desembocan siempre en la época final frente al trono de Dios. Por otro lado, en los días de Juan, toda esa sección que esos intérpretes recientes consideran como siendo histórica, estaba todavía en el futuro. Ya vimos también en temas anteriores que aunque a veces se vean los muebles del lugar santo frente al trono de Dios, eso no significa que el trono debía estar en el lugar santo. En el Apocalipsis, la visión del trono se da siempre en el lugar santísimo. La puerta está abierta entre los dos compartimentos, lo que permite ver conectados el lugar santo con el lugar santísimo. Recientemente también se ha propuesto que la primera visión está enfocada en la Pascua, la primera fiesta del año, y la segunda visión estaría enfocada en el Pentecostés, que ocurría alrededor de 50 días más tarde de esa primera fiesta. ¿Es esto así? Lamentablemente, para los que han propuesto esta presunta novedad, las evidencias no van en esa dirección, porque fue en la época pascual que Jesús murió en la cruz. Pero en esa primera visión de Juan, Jesús refiere su muerte y resurrección como habiendo tenido lugar en el pasado, y el apóstol lo ve oficiando ya entre los candelabros del lugar santo del templo celestial. Tal vez, captando ese hecho, han sugerido entonces que Jesús estaría procurando en esa primera visión tener un servicio de comunión de Santa Cena que evocaría la fiesta de la Pascua. Entonces, ¿no ves ni la Pascua ni la Santa Cena en la primera visión del Apocalipsis? Para nada. Juan tiene esa visión en un día del Señor en referencia al séptimo día sábado, que según la Biblia fue siempre el día del Señor. Pero para vincular la visión con la Santa Cena, suponen esos intérpretes que Juan tuvo esa visión en un sábado grande, como llamaban al sábado que caía en la época de la Pascua. Pero, ¿dice Juan que tuvo su primera visión en un sábado grande, típico del sábado de la Pascua? No, no lo dice. Pero entonces van al mensaje de Jesús a la séptima iglesia, que está enmarcada en la época final del juicio, y ven que Jesús le dice a esa iglesia: «He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Apocalipsis 3:20. Y supone que eso podría referirse a una comunión de Santa Cena. Eso es forzado, porque el llamado de Jesús a esa iglesia del fin es un llamado a abrir la puerta del corazón, y Jesús usa como ilustración la típica hospitalidad antigua de la que habló el apóstol Pablo cuando dijo: «No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles». Hebreos 13:2. Por lo cual, por más buena voluntad que queramos tener para ver la Santa Cena en la primera visión del Apocalipsis, las evidencias se esfuman. Tiene mucho sentido esto, porque además la séptima iglesia representa la última iglesia que transmite la luz del Evangelio al mundo en la época misma del juicio. Entonces, ¿para qué buscar enmarcarla en una Santa Cena que evoca solamente al pasado? Correcto. No debemos dar rienda suelta a nuestra imaginación para distraer la atención del verdadero propósito de esa iglesia, cuyo nombre Laodicea significa juicio del pueblo. Esa iglesia está inmersa en la puerta abierta al lugar santísimo del templo celestial, lo que la vincula con la fiesta del día de la expiación en el séptimo mes, no con la Pascua al comienzo de la dispensación cristiana. Quiere decir entonces que si la primera visión se la enmarca arbitrariamente en un contexto pascual, entonces la segunda visión tiene forzosamente que tratarse del Pentecostés, porque esa era la fiesta que seguía la Pascua. Allí está el problema. No hay referencias en el Apocalipsis a las primeras fiestas del año judío, sino solo a las finales del séptimo mes otoñal, como se le avisó al principio a Juan, quien iba a ver las cosas que debían suceder en el futuro.
por lo cual el orden de los eventos en el Apocalipsis no es el de una fiesta que debe suceder a una fiesta anterior, sino de un ministerio en el lugar santísimo que debe suceder al ministerio sacerdotal en el lugar santo. Eso sucedía en el día de la expiación al concluir los servicios del templo con su purificación en el 7º mes. También propuso otro autor reciente que toda la primera mitad del Apocalipsis estaría enfocada en el servicio diario del lugar santo, que en hebreo se lo denomina Tamid, y para ello intenta basarse en el compendio de las tradiciones judías que se compilaron más tarde en el tratado de la Mishnah. No creo que debemos perder tiempo distrayéndonos con esa imaginación, ya que si hay algo tan difícil de imaginarse es esa propuesta. Porque para fundamentar tal ocurrencia se imaginan cosas que la tradición judía de la Mishnah no dice, y se olvidan de que el Tamid nunca se efectuaba en el lugar santísimo. Si diéramos crédito a su interpretación, ¿qué hacemos entonces con el libro sellado que se guardaba al lado del arca, según vimos en otro tema, y con los 4 querubines esculpidos que estaban alrededor del arca en el templo de Salomón? En esencia, entonces, debemos descartar por completo el método literario estructural para interpretar el Apocalipsis. No digo eso. Lo que digo es que no debemos recurrir a presuntos enfoques literarios de otras obras como la Mishnah para tratar de meter todo lo que podamos en esos cuadros ajenos a la revelación. Y entonces, ¿por qué ciertos autores buscan fuera del Apocalipsis semejanzas que admiten no ser explícitas para interpretar sus visiones, en lugar de buscar las tantas evidencias que da el mismo Apocalipsis por su significado? Esos métodos estructuralistas distraen a menudo del verdadero propósito del Apocalipsis. Los que se obsesionan con ese método pierden interés en la historia que da sentido a las visiones de Juan. Es como si alguien nos enviase un regalo finamente envuelto en un papel especial con una cinta bonita, y en lugar de abrir el paquete para ver el regalo, nos ponemos a agradecer su envoltura y a compararla con la manera en que envolvieron otros regalos. Pero peor aún, tanto interés despierta en algunos la envoltura del paquete, la envoltura literaria, que a menudo se toman el atrevimiento de pretender que pueden envolver el regalo de una manera más bonita aún, según las ideas particulares del intérprete, porque no les convence la manera en que lo hizo el apóstol Juan. Y puede ser un engaño muy sutil y peligroso. Dicho de otra manera, se pone el énfasis en la persona que escribe en lugar de ponerla en el Dios que revela el mensaje. Y así se corre el riesgo de dejar de percibir cuánto interés tiene la corte del cielo en nuestra salvación y en la resolución definitiva de los problemas de este mundo. Entiendo que preparaste un gráfico que explica la estructura del Apocalipsis, especialmente de su primera parte, basado en los muebles y las puertas del santuario. ¿Podrías mostrarlo? Cada séptuple visión culmina en la manifestación impresionante de relámpagos y truenos que acompañan a la majestad del cielo cuando pronuncia su juicio. En la primera visión sobresalen los candelabros del lugar santo, que culminan en la siguiente visión en el trono del lugar santísimo. La puerta está abierta para entonces entre el lugar santo y el lugar santísimo, por lo que se ve el candelabro de la séptima iglesia frente al trono de Dios en el lugar santísimo. Notemos en Apocalipsis 4:5 una expresión que se repite en cada séptuple serie profética, marcando la terminación de cada serie, y en este caso de la serie de las iglesias. Relámpagos, voces, truenos, que son manifestaciones de la gloria de Dios. Una vez que el Cordero toma el libro, comienza a abrirlo, siempre en el lugar santísimo.
lo que le permite a la corte revisar la clase de testimonio sellado de los que pretendieron pactar con Dios sobre la base de su palabra. De esto no podemos aquí hablar en detalle. Algo más de ello dijimos en un tema anterior y lo desarrollo ampliamente en mis libros. La serie termina en el 7º sello con la visión de las trompetas y la intercesión celestial sobre el altar del incienso hasta su consumación. Allí se ven de nuevo en Apocalipsis 8:5 los relámpagos, voces y truenos que marcan el fin de la visión de los sellos. Luego se proyecta la visión de las trompetas que culmina en la 7ª trompeta con la puerta abierta al arca en el lugar santísimo. La 6ª trompeta estaba ligada aún al lugar santo porque la voz proviene de los cuernos del altar de oro. En esa visión se ve la respuesta de Dios como firmante especial del pacto que hizo con su iglesia al clamor de los mártires del 5º sello. La corte del cielo puede ver que Dios cumplió con su pacto enviando juicios contra el imperio que los oprimía y al ángel del pacto, Cristo mismo, se lo ve allí intercediendo por ellos para fortalecerlos con su espíritu en el momento de su mayor prueba. Es decir, podemos ver que mientras las 6 primeras trompetas, la ira de Dios es contenida con juicios parciales, pero en la 7ª trompeta se llega el tiempo en que la ira de Dios se consuma. Y esa ira se cumple en el derramamiento de las 7 plagas, que consuman la ira de Dios sobre un mundo rebelde. Apocalipsis 16 dice que todas esas plagas son finales y que en ellas se completa la ira de Dios con la destrucción del mundo y la redención de los que recibieron el sello protector de Dios. Quiere decir entonces que el Cordero abre los sellos del libro que le da su Padre en el mismo lugar santísimo, porque esos son seres vivientes o querubines, como los describió el profeta Ezequiel, quienes llaman a Juan a prestar atención especial al rompimiento de los primeros 4 sellos. Así es, leamos esos pasajes. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira, Apocalipsis 6:1. Cuando abrió el 2º sello, oí al 2º ser viviente que decía, ven y mira, Apocalipsis 6:3. Lo mismo sucede con el 3er sello y una voz que proviene de donde está el Cordero frente al trono de su Padre en el centro de la escena explica el significado del símbolo. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Apocalipsis 6, versículos 5 al 6. Notemos que Juan ve el contenido del sello y la explicación que escucha sobre el símbolo de ese sello proviene de los 4 querubines o del mismo centro de la escena donde está Cristo. Y en el 5º sello, Juan ve los mártires que claman bajo el altar y escucha su clamor. Lo que escucha proviene de esos mártires, no de la corte misma del cielo. Exacto. Estamos en la Edad Media, ya que no se trata ni del primer sello ni del último 7º sello. Llama la atención el hecho de que esos mártires murieron bajo la intercesión de Cristo sobre el altar del incienso. Según lo vimos en un tema anterior, el texto hebreo no se refiere al derramamiento de la sangre que se efectuaba al pie del altar del patio, sino bajo el altar, una expresión que usaban los judíos en esa época para referirse al altar del incienso que está en el templo del cielo. Por lo que veo, los mártires de la Edad Media esperaban que ese juicio celestial se diese en el futuro para vindicarlos. Correcto, la expresión que usan en ese clamor es, ¿hasta cuándo, Señor, justo y verdadero, no vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Esa expresión la usa el profeta Daniel más de una vez para referirse al tiempo del fin,
según sus propias palabras, cuando el santuario celestial sería purificado mediante una obra de juicio al abrirse la puerta al lugar santísimo. Es decir, ¿hasta cuándo suceden todas esas calamidades en la tierra? Hasta que se abre la puerta al lugar santísimo. Eso está en Daniel 8, 13 y 14 y en el capítulo 12. En otras palabras, esos mártires que estuvieron conectados con el altar del lugar santo, claman por el día en que fuesen vindicados en el juicio cuando se abriese la puerta al lugar santísimo. Sí, pero notemos algo que no debemos pasar por alto. El clamor de los mártires del medioevo llega a la corte final de juicio y la corte responde a ese clamor otorgándoles las ropas blancas definitivas de la justicia de Cristo. Comparemos las promesas de Jesús a la quinta iglesia con lo que Juan ve que hace la corte al final. Andarán conmigo en vestiduras blancas, dice el Señor, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:5. Cuando confiere la corte del cielo las ropas blancas definitivas de la justicia de Cristo, para que estén con Él en su reino vestidos de ropas blancas. En el juicio, porque como dijo el apóstol Pablo, está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio, Hebreos 9:27. Y eso es lo que ocurre durante el rompimiento de los sellos. La corte escucha el clamor de los que murieron en el período del quinto sello, que corresponde a la Edad Media, y les responde asignándoles las ropas blancas prometidas. Leamos. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 6:11. ¿Y por qué les dice la corte que continuarán descansando hasta que se completase el número de los que iban a padecer como ellos? Porque el tribunal del cielo revisa primero el testimonio de los que murieron en Cristo y luego el de los últimos sobrevivientes de la simiente santa que vive en el tiempo del fin. ¿Y qué nos puedes decir sobre las interpretaciones eclesiológicas que a veces se encuentran en algunos intérpretes sobre el santuario como una referencia a la iglesia? Es cierto que algunos dicen que el templo del Apocalipsis es espiritual y que ese templo representa a Cristo o a su iglesia, pero se trata de una tendencia a espiritualizar las escenas del cielo que Juan describe en el Apocalipsis. Esto no es lo que vemos en el Apocalipsis. Aunque el plan de Dios fue siempre morar en los corazones humanos y transformarlos en templos suyos donde su espíritu pudiese reposar, como lo hizo en Cristo, eso no niega la realidad de que hay un templo en el cielo. Encontramos en muchos pasajes de la Biblia que Dios habita con el humilde y contrito de espíritu, Isaías 57:15. Y eso no negaba que moraba en un edificio material en el lugar santísimo. Esto vemos también en el Apocalipsis. Cristo no es allí el templo, sino que está dentro del templo, entre los candelabros, y luego frente al trono de Dios en el lugar santísimo, en medio de los seres celestiales que componen el tribunal del cielo. También se lo ve oficiando frente al altar del incienso, Apocalipsis 8, 3 al 5. Y con respecto a la iglesia, si bien los candelabros la representan figurativamente, esas iglesias no son los candelabros en sí, sino que moran por fe dentro del templo donde están los candelabros. Vemos también en Apocalipsis 7 que la gran multitud de redimidos está dentro del enorme templo celestial frente al trono de Dios y le sirven permanentemente en su templo sin ser ellos mismos el templo. Qué maravillosas verdades que podemos encontrar en la Biblia, en especial en Apocalipsis. Pero también qué lástima que no podemos seguir preguntando y estudiando más de este tema porque el tiempo se nos está yendo. Se fue la hora y hay que cerrar este tema
de la serie que titulaste Diálogos sobre el Templo del Apocalipsis. Habría mucho más para decir sobre el templo del Apocalipsis, pero suficiente por hoy con lo mucho que hemos estudiado. Lo que más nos conmueve es saber que mientras que los moradores de la tierra son engañados por el anticristo para terminar honrando la criatura en vez del Creador, los moradores del cielo se toman el tiempo para glorificar al Creador y al Redentor. Mientras que en la tierra el ambiente se prepara para la unión del mundo bajo el liderazgo de un impostor, el anticristo, la corte del cielo se prepara para investir y coronar para siempre al Redentor de esta creación, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Nuestro deseo es que confiemos en Dios y en sus propósitos. Ante un mundo que se vuelve cada vez más incontrolable, debemos saber que por encima del caos hay un Dios que lo ve todo y hará justicia. Desde su templo, la corte del cielo y Dios mismo miran hacia la tierra y prometen una solución definitiva a todos estos males. Hay un mundo mejor, como se ve al concluir el Apocalipsis. Miremos más allá de los males presentes y confiemos en la palabra de Dios, porque Él no miente, sino que cumple sus promesas. Pronto entraremos por las puertas de la ciudad de Dios en el cielo, donde Cristo será nuestro Rey para siempre. Oremos. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias por las revelaciones tan extraordinarias que nos das en el último libro de la Biblia. Gracias por las revelaciones de las actividades que se dan en el templo celestial. Queremos, Señor, estar conectados con lo que allí sucede y compartir con otros esa revelación tan grandiosa de tu reino, para que puedan disfrutar con nosotros de esa comunión contigo y tener esa esperanza y esa confianza de que pronto este mundo pasará y nos permitirás vivir eternamente en tu reino. Bendice a todos los oyentes, bendícenos a nosotros y bendice a tus hijos en todo el mundo. Ven pronto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.